A ver, ¿qué han hecho en sus últimos 100 días de gobierno? ¿Qué burradas ha hecho el gobierno? Para que recuerden todos los implicados que todos los problemas en los que ellos se han metido son propios del ignorante y bruto que tenemos de presidente, y por si acaso no tiene nada que ver con que sea campesino, porque deben haber como 3 millones de campesinos que sí saben arar la tierra, que sí saben trabajar, que sí se saben organizar. El ser campesino no quiere decir que sea bruto, ¿eh? Y si tú ignoras, ¿no es cierto?, temas con respecto al campesinado, estudias, mandas a tu hijo a estudiar, todo se aprende. Entonces, una cosa es ser un aprendiz de campesino, otra cosa es ser un profesor que no enseña hace 7 años, y otra cosa es un tipo que termina siendo presidente de la República por una trampa que han hecho. Y como consecuencia de ello tenemos que soportar todas sus estupideces y sus tonterías. Porque que el presidente salga a decir la cantidad de barbaridades que ha dicho, una tras otra, por decirte, cuando dijo, ya voy a decir cuál es la lista de la plata que ganan los periodistas. Ahí está, pues, todas las cosas que dijo antes de ser candidato, las ha terminado diciendo después de que es candidato. Pues los pituquitos dicen que cuando yo hablo sube el dólar. O sea, es tan ignorante que si hay que cambiar el gas de camiseta y tal. Hasta el día de hoy no hay una línea que diga, eso es lo que yo quiero renegociar con Pluspetro, que es la empresa. Fue Guido Bellido, se bajó su carro, dejó un papel. La reforma agraria. No hay una línea para discutir de la reforma agraria. Entonces todo lo que hace es espantar la inversión. Una línea agarra y como sube el dólar y sube los precios, voy a dar bonos. Con tal que te quedes callado, no metas las 4 patas, el dólar baja a 3.65 y baja la comida, no tienes que regalar plata. O sea, todos los errores y horrores que ha cometido, ¿no es cierto? Como yendo a México y decir, no voy a estatizar, y después dice, voy a nacionalizar y estatizar. Todo eso es su responsabilidad. Él mismo lo ha hecho. Pero hagamos un recordaris, veamos. Hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de camisea. Los más de 110 días de gobierno de Pedro Castillo han estado marcados por los errores y la falta de capacidad para frenar la inestabilidad institucional. Yo le llamo la vagancia, Durante estos casi 4 meses, el presidente no ha sido capaz de gobernar y, por el contrario, ha agudizado más los problemas de las personas que lo llevaron al sillón presidencial. Pedro Castillo ha sido fuertemente cuestionado por tener ministros con pasados senderistas, rompiendo, además, con récords nacionales y sudamericanos, cambiando cada 11 días a un ministro de Estado. En este informe de Combaters le presentaremos 6 errores que ha cometido este improvisado gobierno, los cuales están llevando al país a la más grande incertidumbre. Desastroso gobierno, partiendo porque el mentor de Perú Libre menciona que solo querían tener una bancada política más no ganar las elecciones. Y creo que se encontraron el triunfo en las urnas, o las hicieron. Sin embargo, tenemos un gobierno preocupante. Yo creo que sus propuestas han sido muy pobres, muy débiles, a pesar de tener un ministro de Economía que es un profesor universitario, que debería de tener una mayor cantidad de propuestas, no la ha sabido. Y yo creo que la razón fundamental es porque el presidente domina muy poco el tema económico, ¿no? El primer gran error de Pedro Castillo fue conformar un gabinete con personas con antecedentes oscuros y que, sobre todo, no tenían la capacidad de administrar una cartera de Estado. Entre ellos estaban el ex premier Guido Bellido, el ex canciller comunista Héctor Béjar, el ex ministro de Trabajo prosenderista Iber Maraví, el cuestionado ex ministro de Defensa Walter Ayala y los actuales ministros Carlos Gallardo y Juan Silva Villegas. Sabemos que no cuenta con
profesionales para asumir las carteras ministeriales, pero tampoco podemos llegar a tener ministros o cambiar ministros cada 11 días. Es el colmo, es el colmo. ¿Cómo es posible que no teniendo o haciendo sus negociaciones con no se sabe quién, logran poner un gabinete impresentable, pero lo único que está haciendo para el país es un gran daño? Estos nombramientos empujaron al país a una crisis política y económica. Eso nos lleva al segundo error del presidente Pedro Castillo: el alza del dólar y el aumento de los precios en los productos de primera necesidad. Los continuos choques de Bellido con la oposición y los inversionistas hicieron que el tipo de cambio suba hasta los 4.15 y se incremente el costo de los insumos. Por lo tanto, la incertidumbre política le está pegando muy duro al tema del tipo de cambio. Y por lo tanto, el tipo de cambio tiene un efecto inmediato, un efecto directo sobre la inflación. Importamos productos que son determinantes en el alimento común y corriente de los peruanos, como es el caso del maíz para el alimento del pollo. Entonces sube el precio del pollo, sube el precio de los huevos. El tercer gran error de este gobierno fue impulsar la renegociación del gas de Camisea. Si bien todos estamos de acuerdo con masificar el gas, los expertos aseguran que eso no tiene nada que ver con la renegociación, y mucho menos con estatizar este insumo. Lo único que genera esta medida es alimentar más la desconfianza de los inversionistas. Hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea. Yo creo que ningún peruano, como tú, Franco, estaríamos en desacuerdo con la masificación, porque la masificación permitiría recibir ese gas que es tan barato, que está en el Cusco, y que lógicamente por ser barato deberíamos recibirlo nosotros los peruanos al mismo precio. Pero la masificación es una cosa y la expropiación o la nacionalización es otra cosa. Y con ese mensaje, como tú bien dices, lo único que hace es alejar al inversionista extranjero. El cuarto error de Pedro Castillo fue impulsar la segunda reforma agraria en el país. Las viejas ideas velasquistas de las que no se puede desprender el presidente podrían causar más problemas que soluciones al sector agrario. Acabemos con los patrones y los hacendados, porque ellos ya no comerán del sudor de los pobres y los campesinos. Yo creo que hasta el nombre asusta, porque la primera reforma agraria que la hiciera el general Velasco Alvarado no comprendió en la expropiación de tierras de extranjeros y de peruanos, que le denominaban latifundios, pero no era así, era la expropiación de todo lo que se podía expropiar, y entregárselo a los trabajadores, y constituyó un fracaso. El quinto error del presidente son sus medidas populistas como, por ejemplo, la emisión de bonos. Si bien este subsidio ayuda temporalmente a las personas más necesitadas, no resuelve el problema de fondo, el cual es la falta de trabajo. Son las propias personas de a pie las que exigen al gobierno más empleo. Hay un antiguo dicho chino que dice: no me des pescado, sino enséñame a pescar. Yo creo personalmente que el subsidio o el bono, como quieras llamarle, no ayuda en absolutamente nada. Lo que ayuda es la creación de fuentes de trabajo. Por la pandemia se perdieron de los 12 millones de población económicamente activa, 5 millones. Actualmente se han recuperado casi 4 millones, casi 3.800, 3.900. Hay un déficit de unos 100, unos 200. El sexto error, y uno de los más graves del presidente, es su falta de comunicación con las personas y la prensa. Desde que juramentó como mandatario, Pedro Castillo no ha brindado ni una sola entrevista a los medios de comunicación. Y cuando se le pide unas declaraciones en las calles, lo único que hace
es correrse. El silencio o el mudo en la presidencia de la República le hace daño al país. ¿Tenemos cuántos días sin ministro de Defensa? Y el presidente de la República no ha dicho A ni B, salvo por un tuit diciendo se le aceptó la renuncia. El tuit es un instrumento de las redes sociales, pero no es para tener una comunicación con el presidente de la República. Requerimos un presidente comunicativo y que tanto alude al pueblo. El pueblo necesita un mensaje certero, directo y con políticas públicas que solucionen problemas. Estos son algunos de los tantos errores que ha cometido Pedro Castillo en sus primeros meses como presidente. Un mandatario que no ha sabido consolidar un equipo que brinde estabilidad y tranquilidad a la población. Pedro Castillo Terrones es todo menos un líder. Su incapacidad para gobernar el país solo nos está llevando cada vez más a una crisis de la que nos costará mucho salir. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.